El nivel de la serpiente. La serpiente desde el misticismo, la religión o una historia inseparable, como la podemos encontrar en la Biblia en sus inicios, la vamos a ver en muchas culturas antiguas con significados distintos. La mente me llega a controlar. ¿Estoy en conexión auténtica con la madre tierra o con la serpiente? ¿Veo a la serpiente como una enemiga porque así me lo han enseñado? Critico mucho lo femenino, incluso me llego a juzgar. Tengo un constante conflicto con lo femenino. Solo acepto que lo real es solo lo que veo. No existe nada más. En el nivel de la serpiente podemos encontrar que tiene que ver todo con lo material, siendo una criatura instintiva que busca comida y puede ser un depredador. En cuestión de humanos, lo podemos ver como una imagen de los 5 sentidos. Esto es lo que es tangible y material, lo cual nos lleva a la otra parte que es depender o no del instinto o de tu intuición. Aceptamos solo lo que vemos, lo cual muchas veces nos puede limitar. O cuando actuamos de forma reactiva, esto es con avaricia, codicia, acumulando un montón de juguetes materiales. Pero si abrimos la puerta a apagar nuestro cerebro reptiliano, esto es estar en sobrevivencia, angustia, temor, querer acumular o comportarnos de una forma muy reactiva pensando que hay solo enemigos afuera, en el cual tenemos que estar preparados para un ataque. Esto lo podemos ver de forma colectiva. Hay mucha energía volátil, presentándose conflicto externo, competencia, sensación de escasez o que tengo que acumular porque me va a faltar. Pero, ¿por qué no pensar que la serpiente no es nuestra enemiga, ni que hay enemigos afuera? Lo que nos ha sido dado es un obsequio en el cual podemos experimentar la realidad humana. Podrás pensar, pero si afuera es un caos, yo a veces soy un caos. Sin embargo, cuando nuestra mente está muy volátil o los pensamientos se nos llegan a descontrolar ante tanta presión externa, algo que podemos hacer es aterrizarnos, lo que es lo mismo enraizarnos. Para ello tenemos que invocar el poder de la serpiente. ¿Cómo no? ¿La serpiente? No, la serpiente es mala. Me han dicho que es el enemigo. ¿Que no ves que fue la que le dio de comer a Eva? Y por ello pecamos todos. Y por ello estamos condenados todos. Cabría la posibilidad de pensar que quizá nos contaron esa historia para alejarnos de nuestro verdadero origen y poder, para poder controlarnos y así poder distraernos y manipularnos. A mí en lo personal te puedo decir que cuando empecé con la conexión
desde un inicio estar dispuesta a conectarme con esta energía, en cierto momento me generaba miedo, algo de temor por el hecho de que es un animal, aunque no es muy grande, puede llegar a imponerse y claro que ciertas especies pueden ser muy peligrosas o mortales. Pero te puedo compartir que en una experiencia que yo tuve en el desierto, pasó a 10 centímetros de mí una serpiente de cascabel. Éramos varias personas y la indicación que nos dieron es no se muevan y no la molesten. Y la serpiente pasó de lado sin ninguna intervención o reactiva o queriendo protegerse. Lo que nos llega a pensar con ese ejemplo es que la serpiente por sí misma no te va a atacar de primera instancia, solo si la lastimas, si la molestas o ella a través de su instinto siente que la quieres lastimar. Es lo mismo con nosotros los humanos. Nuestra naturaleza y condicionamientos a veces nos han llevado a pensar que tenemos enemigos afuera, que no podemos confiar en nuestro instinto o nuestra intuición porque ha sido abolida por tanto condicionamiento externo. Y esto ha sido desde la familia, porque no tienes por qué destacar, porque no tienes que mostrar tu autenticidad. Y se ha ido apagando ese foquito práctico en el que nuestros sentidos se han ido adormeciendo o por el contrario los tenemos muy estimulados generando una alerta y un peligro constante. Quizá llegue a ser muy fácil tu conexión con la serpiente como un ser de sabiduría, poder, que va panza a panza con la madre tierra caminando, recogiendo la sabiduría de la tierra misma fértil, abundante y rica. O puede ser que te dé miedo y no la llegues a ver. Y a continuación, tips Vitalistic. En múltiples ejercicios que he compartido o información, ha sido para empezar a estimular esta parte dormida que muchos llegamos a veces a tener por tanto condicionamiento externo. Me han compartido personas, yo no veo esos elementos en las meditaciones. Sin embargo, es importante seguir practicando para poder despertar esta parte dormida. No es que la hayamos perdido o que nos la hayan quitado. Simplemente es una parte que está dormida y que necesita volver a ser despertada. Entregarse completamente a la energía de la Madre Tierra es saber que estamos protegidos en nuestro caminar. ¿Cómo? ¿Cómo voy a estar protegido si el mundo ahorita es un caos? Sí, lo sé, no podemos cambiar el exterior, pero sí podemos cambiar nuestro interior y volvernos a conectar con esas criaturas que somos desde que llegamos a este planeta, nuestra naturaleza original. Y si en algún momento tú perdiste a mamá, saber que tu mayor conexión va a ser con la Madre Tierra, quien es la que realmente nos sostiene, nos da el alimento y finalmente nos mantiene en gravedad. Y con ello también están el control o más bien el trabajo de nuestras emociones a través de nuestro cuerpo, generando un equilibrio entre el intelecto, el cuerpo y lo que sentimos. De regreso al hogar, con una medicina que es la dirección de la tierra, la dirección de la Pachamama, sabiendo que la serpiente nos va a dar sanación,
Esto es a través de su poder. Y poder así despejarnos de esas historias dolorosas, de ese sendero del pasado de la niñez, que para algunos ha sido un gran tormento, una tragedia, pero podemos despejar este camino poco a poco o a la vez. ¿Tú qué opinas? Toda historia del humano trae consigo mismo la serpiente. ¿Has oído la serpiente, la Kundalini? En algunas religiones te dicen que no es bueno despertarla porque estás haciendo algo indebido o inadecuado. Sin embargo, esto también ya es a tu consideración, ya que a través de ella es nuestro poder, sea despierta o sea dormida, al final, tarde o temprano, tenemos que hacernos cargo de ella. Cuando somos niños nos gusta trabajar o jugar con el lodo, pintar y usar nuestro cuerpo, como cuando queremos gatear, tocar las cosas, metérnoslas a la boca y después caminar y poder tener ese contacto para comenzar nuestra experiencia con los sentidos. Pero con los años se nos olvida y nos enfocamos solo en el exterior, en las exigencias y en lo que deberíamos de ser, tener o hacer. Hoy la humanidad está en un proceso de cambio, en un proceso de despertar y está saliendo de un agujero negro. Y dejar así que la Madre Tierra siga pagando por tanta vejación, tanta destrucción e inconsciencia. Tan solo podemos ver los ríos cómo se encuentran muy contaminados. La naturaleza cómo se encuentra desequilibrada. Y esto no lo podemos ver afuera nada más de nuestra casa, con los árboles o de forma muy superficial. Lo podemos sentir ya también con el cambio climático. Y todo ello también tiene que ver con nuestra forma de actuar de forma colectiva. Pero te has de preguntar, ¿cómo yo voy a resolver algo del clima? Eso le toca al gobierno o que los demás se encarguen. La realidad es que todos tenemos algo de implicación y tal vez no vas a ser como con una varita mágica que el cambio climático se dé, pero sí desde tu trinchera, desde tu espacio, dejando de utilizar tanto plástico, desechables y empezar quizá también desde tu cuerpo a ser más ecológico con lo que te nutres. La Madre Tierra no nos exige, simplemente nos da. En algunos momentos el querer liberarse de aquello que es demasiado grande, que es doloroso o que requiere reparación, a veces solo es necesario soltar lo viejo para dejar que emerja algo nuevo. El tiempo por venir del humano es más allá de una guerra tanto externa como interna. Es ir más allá del conflicto, de la violencia o de escasez o de decir todo afuera puede ser muy complicado. ¿Por qué no permitir que la mente nos deje de controlar? Esto es enraizarse con la tierra. Permitir que mi conexión pueda llegar a ser ya auténtica con la Madre Tierra.
poder ser más amable, empático con mi propio cuerpo, ya no se diga afuera, en el ambiente, con los animales, con nuestra forma de actuar que sea más congruente con lo que digo, lo que hago y lo que pienso.